Na conversa a seguir, feita a partir da live do Instagram da revista Tema Livre, o professor doutor Fábio Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, e a convidada, a professora doutora Maria Silvia Leone, da Argentina, mais especificamente da Universidade Nacional do Nordeste, tratam de temas envolvendo a trajetória das províncias argentinas, das historiografias regionais e provinciais e suas relações com a denominada História Nacional, feita a partir de Buenos Aires. Por fim, personagens como Perón, Evita e Roças aparecem ao longo do diálogo. Olá, Maria Silvia. É um prazer recebê-la para essa conversa. Tudo bom contigo? Hola, ¿qué tal, Fabio? Un gusto estar compartiendo este programa contigo. Sim, agradeço pela sua participação, pela sua disponibilidade. No, es un gusto. Y bueno, en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo todos, el poder tener un espacio para compartir, para dialogar, para hablar de lo que nos apasiona, que es la historia, está muy bueno. Sim, vamos começar essa nossa conversa falando sobre um pouco sobre história política, historiografia, como estão esses estudos na Argentina de hoje. Sí, la historia política es un campo dentro de la historiografía argentina muy potente, muy fuerte, que ha tenido un desarrollo realmente importante desde los 80s, o sea, de la década de 1980, con el retorno a la democracia en la Argentina, la preocupación por entender también las situaciones de crisis, de inestabilidad política y como una apuesta también al fortalecimiento de la democracia, los estudios se orientaron hacia esas cuestiones. Desde entonces ha tenido un desarrollo muy importante y hoy en día creo que una de las líneas es la de la historia política a nivel regional. O sea, se ha planteado la cuestión de que la historia política se ha visto como una historia construida, como en general, toda la historia desde Buenos Aires, ¿no es cierto? Una historia nacional desde esa perspectiva. Y entonces, ahora la cuestión es poder ver las particularidades, las diferencias, las relaciones que se van estableciendo, los distintos ritmos que tiene esa historia política en los distintos espacios dentro de la Argentina, ¿no es cierto? Siempre en vínculo con lo que es esa construcción, en este caso, del Estado Nacional, pero siempre ver cómo esto se ha ido dando en esos distintos espacios. Y creo que hay una producción muy, muy importante en ese sentido para los distintos periodos de la historia argentina, ¿no? Entonces, lo que permite es hacer más compleja, más matizada la historia nacional que se venía escribiendo. Por dar un ejemplo, uno de las líneas más fuertes es también la del análisis del peronismo en los distintos espacios provinciales. Entonces, bueno, ¿qué pasó en las provincias? ¿Qué características tuvo? Y ahí comienzan a verse las diferencias y cómo también en cada espacio se van produciendo las transformaciones, cómo se va estableciendo y consolidando el peronismo en este caso, por dar un ejemplo, ¿no? Pero esta es la orientación, una de las orientaciones, o sea, distintas escalas, o sea, el trabajar en distintas escalas, que es lo que permite ver también otros actores que quizás si trabajamos a esa escala desde el gobierno central o desde Buenos Aires, se pierden, no aparecen, ¿no? Entonces, creo que estas son líneas también que no son exclusivas de la historiografía argentina, sino que en toda la historiografía latinoamericana se está dando muy fuertemente, ¿no? Trabajos porque
lo vemos y lo compartimos y lo comparamos con colegas de los otros países también, ¿no? Sim, pois até muitas das vezes um fenômeno social, histórico, ele pode ganhar uma característica em Buenos Aires e outra nas diversas províncias da Argentina, até os mapas eleitorais, quando se fala no peronismo de hoje, também ainda vemos uma diferença entre as distintas províncias. Quer dizer, os mapas eleitorais aqui no Brasil, por exemplo, também a mesma coisa, você vai ter regiões, áreas, enfim, distintas. Então, já que nós falamos no peronismo, o que você tem encontrado em termos de pesquisa, por exemplo, como é esse mapa da Argentina nos tempos do Perón? Sí, se ha trabajado mucho. Hay toda una colección de artículos que se han unido en, en una obra que lo que busca es presentar las situaciones extracéntricas, ¿no es cierto?, del peronismo. Indudablemente esto, al mostrar cómo se ha ido desarrollando en las distintas provincias y en los territorios nacionales, que es algo de lo que hay que hablar también para entender la conformación del Estado, ¿no es cierto?, en la Argentina, muestran características diferenciadas. En algunos espacios donde el movimiento obrero indudablemente es significativo, como lo fue en Buenos Aires. En otros se ven cómo son las derivas de partidos tradicionales y de integrantes de esos partidos que terminan constituyendo, ¿no es cierto?, el peronismo, el papel de la iglesia también en algunos, la iglesia católica en algunos lugares más fuerte que en otros también, como un factor de constitución, de afianzamiento del peronismo. Entonces es un mapa, ¿no es cierto?, bastante complejo, bastante variado. Lo mismo ha pasado con los estudios que se hicieran sobre el radicalismo, otro partido así nacional. Hoy también se está trabajando sobre el socialismo, que es otro partido nacional también, y se ven todas estas diferencias también que tienen que ver con los desarrollos políticos, culturales, sociales distintos que tienen estos espacios. Entonces, todo esto lleva a matizar la mirada. Por ejemplo, la idea, el atender a estos espacios, por ejemplo, la idea de que el Estado Nacional argentino quedó definitivamente constituido a fines del siglo XIX. Cuando, si nosotros observamos, ¿no es cierto?, el mapa de la Argentina, en ese momento, a fines del siglo XIX, más de la mitad del territorio era un territorio que no estaba organizado políticamente, que van a ser los territorios nacionales, y que recién se van a incorporar a mediados del siglo XX como provincias. Entonces, si hablamos de una organización definitiva del Estado Nacional, y bueno, si atendemos realmente a todo el espacio, esta se da recién a mediados del siglo XX. Y la última provincialización de un territorio nacional se va a dar en los 90 bajo el gobierno de Menem, el último territorio que queda. Así que es un proceso muy lento, ¿no? Los territorios... Qual foi, sí. Perdão, mas qual foi esse território do período do Menem? Bajo la presidencia de Carlos Menem, ¿no es cierto?, en el 90, es que se provincializa el último territorio nacional que quedaba, que es el de Tierra del Fuego. O sea, Tierra del Fuego se convierte en una provincia, ¿no? Entonces fue un proceso muy lento, porque cuando se sanciona la Constitución Nacional
en 1853, allí se establece que los espacios que quedaban fuera de las jurisdicciones provinciales serían territorios nacionales dependientes del gobierno central. Esto se va a organizar, o sea, los territorios van a tener una organización definitiva como territorios a partir de 1884, en que se crean 9 territorios. Entonces, es el espacio que no estaba bajo ninguna jurisdicción, digamos, ni estatal, nacional, ni provincial en esos momentos. Y esos territorios entonces tienen un carácter provisorio, se organizan de esta manera hasta que reúnan las condiciones suficientes para ser provincias. Más allá de que estas características o estos requisitos se van a conseguir ya en los años 20, porque el único requisito para que un territorio nacional fuera provincia era tener 60.000 habitantes, cosa que muchos alcanzaron en los años 20, en 1920, las provincializaciones recién se van a iniciar bajo el gobierno de Perón en los 50. O sea, hay un largo recorrido ahí de convivencia, entonces, de provincias y de territorios nacionales que tenían una situación política, jurídica diferente, ¿no? Entonces, la conformación definitiva del Estado fue un proceso mucho más largo de lo que se ha solido representar o ver, ¿no? Estos territorios estaban bajo la injerencia del gobierno directo, o sea, del gobierno nacional, que era el que designaba a los gobernadores, y la única forma de participación política que habían ellos era en los municipios, las ciudades que tenían más de 1.000 habitantes, podían, ¿no es cierto?, tener sus municipios, elegir su consejo. Era la única participación directa que tenían los habitantes. Entonces, era una situación ambigua en el sentido de que un ciudadano argentino, sí, se instalaba en los territorios, en un territorio nacional, no tenía derechos políticos para participar en elecciones nacionales, por ejemplo, ¿no? Por solo el lugar donde se ubicaba, ¿no? Entonces, esta es una situación que va a perdurar hasta que se produce la provincialización de los territorios, que fue un proceso muy largo e complejo também, não? Pois é, eu quero te perguntar, nós temos um caráter, digamos assim, técnico, fixo, de que 60.000 habitantes para virar província. Mas onde entra o aspecto político, o aspecto da negociação dos poderes locais, onde esses atores locais ou pressionam, ou o governo central também não quer sufocá-los. Como é que se dá isso? Sí, la idea de los 60.000 habitantes era porque se pensaba que al alcanzar ese número se supondría que era un territorio que estaba progresando, ¿no? Porque la primera preocupación, digamos, del gobierno nacional, que fue ocuparlo efectivamente, esos eran territorios que, entre comillas, llamamos desiertos, ¿no es cierto? Porque no estaban ocupados por el Estado, había población indígena, pero bueno, eso no impedía que se hablara de desiertos, y entonces lo que se esperaba era que progresaran. Entonces, con 60.000 habitantes se pensaba que ya era un espacio de progreso. Por supuesto que va a haber muchos otros elementos que van a estar interviniendo, y los 60.000 habitantes, bueno, era una cuestión legal, pero técnica, pero en la realidad, ¿no es cierto?, como señalás, había muchos intereses de las provincias vecinas que también intervenían sobre la vida de los territorios, o sea, tenían intereses económicos, políticos, a las que no les interesaba que se provincializaran. Dentro de los mismos territorios
¿no es cierto? No había un consenso en sus habitantes en la provincialización, porque el tener una provincia significaba más impuestos, eh, Uhum. otras obligaciones, entonces tenían otros intereses, buscaban otras formas de participación, por ejemplo, tener un representante en el Congreso, eh, Uhum. poder designar un gobernador local que conociera la problemática, ¿no es cierto?, del territorio y que nos fuera enviado desde Buenos Aires. Eh, pero no estaba el interés en la provincialización. Y desde el Estado Nacional también por mucho tiempo se dudó de la capacidad de esos territorios de ser provincias, la capacidad sobre todo política. ¿M? Esto de pensar que, bueno, tenían primero que formarse como ciudadanos, tenían que ejercitar los derechos cívicos a través de la vida municipal. Lo que ocurría en la vida municipal no les daba muchas garantías tampoco, ¿no es cierto?, de que esto pudiera desarrollarse bien. Eh, entonces, había cuestiones también electorales que intervenían. Entonces, había muchos elementos que son los que intervinieron para que se fuera dilatando tanto ese proceso hasta que finalmente, bueno, Perón decide comenzar progresivamente con esa transformación, ¿no? E o Perón toma essa ação tecnicamente ou dentro de um contexto de composição com os poderes locais? Sí, no, indudablemente. Justamente los dos primeros territorios que se van a provincializar, o sea, que se proponen provincializar, inclusive el componente político se ve en el hecho de que el pedido de provincialización, había habido muchas propuestas antes que nunca llegaron a tener, ¿no es cierto?, a ser tratadas en el Congreso. Pero acá hay un pedido específico de Eva Perón por dos territorios, que son el Chaco y la Pampa. Pero justamente son los dos territorios que comenzaron a tener un desarrollo gremial fuerte. Entonces, eran territorios, digamos, que se habían peronizado en este sentido. Entonces, que daban ciertas garantías, también pensando en el proceso eleccionario posterior, ¿no es cierto?, que va a haber que es el que lleva después a su segunda presidencia a Perón, garantías de que estos territorios, digamos, iban a brindar un caudal electoral también al peronismo. Y entonces, los gobernadores también fueron en esos territorios factores importantes de peronización de los territorios, de toda, ¿no es cierto?, la burocracia provincial. En el caso del Chaco, la iglesia también tuvo un peso muy importante por la vinculación del obispo con Perón. Entonces, hay muchos elementos que llevan a tomar, ¿no es cierto?, esa decisión y digamos, la prueba es, o sea, no se provincializan todos, sino estos dos primeros, como una forma de ver a ver qué pasaba, ¿no? Uhum. Y la carga política de esto se ve en cómo después se va a producir el cambio de nombre de las dos territorios, el Chaco que pasa a llamarse provincia Presidente Perón y La Pampa, provincia Eva Perón, ¿no? Y se Uhum. organiza, claro, bajo ese modelo y la constitución del Chaco, la constitución, bueno, de la provincia Presidente Perón que se da, es muy particular también porque responde a esa idea de la comunidad organizada de Perón, es también como un experimento que después no se va a reiterar, porque tiene características particulares en cuanto a la participación del sector obrero agremiado en el Estado, en la conformación del Estado provincial, ¿no? Entonces, indudablemente, esta es una experiencia
que después lo lleva a Perón a provincializar los otros territorios. La constitución de la provincia Presidente Perón ha llamado siempre bastante la atención porque establece un poder legislativo donde la mitad son representantes, digamos, que vienen elegidos por toda la ciudadanía, la mitad de la Cámara, y la otra mitad son representantes de los sectores obreros agremiados. Y también en el Poder Judicial hay algunas introducciones novedosas que tienen que ver con el peso que tiene el sector gremial en el gobierno, en este caso, de la provincia Presidente Perón. O sea, fue un caso bastante particular e interesante el que se dio. Por supuesto que después, con la revolución de 1955, que lo derroca Perón, todo esto se dejará sin efecto. Pero bueno, el Chaco vivió ese fenómeno tan particular de esa organización que tuvo entre el 53 e el 55, ¿no? Com a queda do Perón, já que você mencionou a questão da queda do Perón, se retira o nome dele da província e vira El Chaco, ou se desfaz toda essa configuração de província e volta a território? É só uma mudança de nome e apaga-se o Perón e a Eva Perón. Sí, hubo, ¿no es cierto?, después, con la caída de Perón, un proceso muy fuerte de desperonización en todo el país, o sea que desde el gobierno militar, ¿no es cierto?, un proceso muy fuerte de desperonización, y en el Chaco con más razón debido a las características que tenía. Sin embargo, más allá de que la Constitución se dejó sin efecto, de que se persiguió, ¿no es cierto?, a quienes habían estado en el gobierno peronista, desaparecieron muchos organismos, instituciones que se habían creado, pero no obstante hay una base, digamos, que quedó y que de alguna manera se mantuvo también en la Constitución que se dictaría después, y digamos, el peronismo no va a desaparecer, entonces es un sector muy fuerte, muy grande dentro. En el Chaco fue muy importante y lo seguirá siendo desde la oposición, primero clandestino, después cuando haya elecciones irá ganando el peronismo por bastante tiempo, ¿no? Entonces es una fuerza política que se va a mantener en la historia del Chaco, o sea, no va a desaparecer por la cuestión del golpe, ¿no? Sino que se mantiene muy fuertemente, o sea, tiene un componente peronista la vida política del Chaco que es fundamental, ¿no? Que no se la puede explicar de otra manera, ¿no? Que atendiendo a ello. La relación de Perón, o sea, ejerció un gobierno fuerte, y en el caso sobre el Chaco, sobre la Pampa, tuvo un control realmente importante, ¿no? En el caso del Chaco, el gobernador que se elige bajo el peronismo, él sostiene que su mérito es ser totalmente fiel a Perón, ¿no? Entonces, hay esos elementos, pero no es en todos los casos así, o sea, se va construyendo esa relación y ese poder de distinta manera en los distintos espacios. Pero en un momento determinado, todas las provincias son peronistas, o sea, tienen gobiernos peronistas. Quizás la que llega más tarde es Corrientes, que también es un poco atípica, ¿no? Pero a través de una intervención, después elecciones, también, ¿no es cierto?, tiene un gobierno peronista. Y en realidad la oposición tuvo muy poco espacio de acción en el caso, ¿no es cierto?, de las provincias, y en el caso del Chaco también. O sea, cuando se sanciona la Constitución, la del 51, bajo el peronismo,
todos los convencionales constituyentes son peronistas, no hay de ningún otro partido. En las elecciones de gobernador, finalmente se retiran los otros partidos, menos 2 que quedan, porque consideran que no están dadas las condiciones, y esa constitución también va a ser tildada de anticonstitucional, o sea, con respecto a la Constitución Nacional, se van a hacer presentaciones al respecto, o sea, la oposición se va a encontrar totalmente al margen, ¿no? Sin posibilidades de acción, de participación política a través de los canales de gobierno. Y esto es lo que lleva al revanchismo después, ¿no es cierto?, con la caída de Perón, que son estos partidos los que van a asociarse con el gobierno de facto, con el gobierno militar, con los militares, para, ¿no es cierto?, realizar todo el proceso de desperonización, ¿no? Uhum. Até na sua fala, você falou que Corrientes é um caso atípico. Você pode falar um pouco mais sobre isso? O que é essa especificidade de Corrientes nesse contexto das províncias do litoral? Como se dá isso? Sí, bueno, tengo una colega que se ha especializado en estudiar el caso particular de Corrientes, porque si vemos Corrientes, también, digamos, la ubicación de Chaco, Corrientes, están en el nordeste de la Argentina, lo que se llama el nordeste, ¿no? Que actualmente lo componen 4 provincias: Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes. Corrientes fue, desde los comienzos del proceso de organización, fue provincia, fue una de las provincias fundadoras del Estado Nacional. En cambio, todos los otros espacios que tenía alrededor van a ser territorios nacionales. Chaco, Misiones, Formosa, o sea, estaba rodeada de espacios que van a ser territorios nacionales, ¿no? Entonces, tiene un desarrollo diferente de esos otros espacios que hoy componen la región, ¿no? Corrientes va a tener un papel muy activo dentro de nuestra historia nacional en esa conformación del Estado. Fue una de las provincias que llevó adelante la lucha contra Rosas, por ejemplo, y es algo que siempre van a resaltar posteriormente, la deuda que tiene el país con Corrientes por su lucha por la organización nacional, ¿no? Es algo que siempre ha estado presente en el discurso correntino, ¿no? Urquiza, ele é de Corrientes, ou não? Me corrige. Urquiza era de Entre Ríos. Entre Ríos, pero, o sea, está al sur de Corrientes. Claro, muy vinculados. Y Corrientes tuvo la particularidad que mientras otras provincias tenían caudillos, y vemos la etapa en que estaban todas gobernadas por caudillos, Corrientes tuvo en gran medida gobernantes civiles, ¿no? Se destacó por esto. Y por ese esfuerzo por la organización del Estado provincial que se hizo en Corrientes. Entonces, es una provincia que tiene un papel activo en ese proceso que lleva a la organización nacional. Pero una vez que se produce la organización nacional, o sea, se establece el Estado Nacional Argentino, Corrientes se siente desplazada de ese centro y de la toma de decisiones, ¿no? Y esa es una cuestión que siempre irá planteando o irá reclamando, y de ahí por eso también mucho el uso que hace que se hizo en la política correntina de la historia para demostrar la contribución de la provincia y que no era suficientemente valorada, ¿no? Hacia fines ya del siglo XIX, que no era suficientemente valorada. Otra particularidad que tuvo es que va a tener 2 partidos digamos, de tradición conservadora, que son los autonomistas y los liberales, que son los que van a luchar por el poder, van a conseguir a través de distintos mecanismos mantenerse también a lo largo de gran parte del siglo XX, entonces de evitar así el predominio cuando llega el radicalismo, se impone
Corrientes no. Y con el peronismo también, ¿no? O sea, se mantienen, ¿no es cierto?, estos partidos, así que lo que, bueno, tendrá que hacer Perón es intervenir la provincia para de esa manera conseguir establecer allí un gobierno peronista. O sea que tiene un desarrollo particular y distinto también a de los espacios circundantes. Ahora, Corrientes también tiene un papel muy activo en la política de esos espacios, porque interviene sobre esos otros espacios. Al ser territorios nacionales, entonces, bueno, trata de poner allí sus figuras como gobernadores, funcionarios, ¿no es cierto?, de los territorios. Entonces, tiene una acción muy fuerte. Y en el caso de Misiones, también, ¿no es cierto?, Corrientes considera que digamos, ha perdido ese territorio. Misiones se convierte en territorio nacional también cuando en 1884, cuando se nacionalizan los territorios, eh, y Corrientes lo ve como una pérdida, como que era un territorio que le correspondía. Entonces siempre habrá un reclamo también de esos espacios. Entonces, digamos, tenemos en ese mismo espacio actuando dos, digamos, realidades o sistemas, organizaciones políticas diferentes, ¿no? La territoriana por un lado y por otro lado la de una provincia histórica que participou de la organização nacional, não? Uhum. E como se dá a relação, em especial dessas províncias do Nordeste, ou até o caso de Entre Rios, que tem uma autonomia primeiro, por exemplo, com regiões ao redor, como o Brasil, como as outras províncias da própria Argentina, o Paraguai. Quer dizer, ela faz uma política, elas fazem uma política distinta da do governo de Buenos Aires, operam em sintonia com o governo de Buenos Aires. Como se dá isso? Sí, fue también una situación, ¿no es cierto?, compleja porque, bueno, esta región es una región que está muy vinculada con Paraguay, con Brasil y alejada de Buenos Aires, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, digamos, el centro indudablemente es Corrientes, ¿no? Y que tiene una relación bastante conflictiva con Buenos Aires, ¿no? Hablamos ya antes de la organización del Estado, ¿no es cierto? Corrientes siempre se presenta como quien está también defendiendo los límites, las fronteras, ¿no es cierto? Y siempre está en un vínculo bastante complejo con los países limítrofes y redefiniendo las fronteras. Pensemos que en la guerra con Paraguay, ¿no? O sea, de la que intervino Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay, Corrientes también está ahí frente a Paraguay y va a ser un lugar destacado y el campo de batalla va a ser ocupada. Hay toda una cuestión por los vínculos que tiene Corrientes con Paraguay, ¿no es cierto? Políticos, económicos, familiares. Entonces, eso hace complejo y hay toda una cuestión de los correntinos que que se los va a denominar paraguayistas, que son los que van a apoyar la ocupación paraguaya, que después con el tiempo eso va a querer ocultarse o taparse en la historia correntina, porque se ve, ¿no es cierto?, como una traición, ¿no? Pero digamos, las relaciones son complejas porque Corrientes está siempre y definiendo allí sus límites. Bueno, el fin de la guerra con Paraguay es la que permitió después definir los límites en el norte, en el noreste, ¿no es cierto?, de la Argentina, y es lo que lleva también a la creación del territorio nacional del Chaco, ¿sí?, como una necesidad de ocupar esos espacios después de
concluida la guerra. Y la otra cuestión es el territorio de Misiones, ¿no? Que también es un territorio sobre el que aseguran tener derechos Paraguay, Brasil y Corrientes, ¿no? Entonces es también un espacio y de mucha movilidad de los sujetos, de límites bastante lábiles, y en la que Corrientes va a tener una participación, irá ocupando esos espacios también, y después, bueno, esto de atribuirse el ser la defensora de la soberanía y del territorio nacional, ¿no? Uhum. E esse papel, essa construção dessa imagem, as outras províncias reconhecem, as outras províncias aderem a esse discurso, ou é algo que fica guetado no âmbito do Nordeste argentino? Sí, acá en el Nordeste tiene esta particularidad porque, digamos, los territorios nacionales van a estar ubicados allí, o sea, en el noroeste no, en el noroeste de la Argentina son todas provincias también tradicionales. Entonces, ¿no es cierto? La realidad es otra. Y los otros territorios nacionales que están en el sur prácticamente están vinculados entre ellos, no están limitando con una provincia fuerte como en el caso de Corrientes. Entonces tienen un desarrollo también diferente, ¿no? Todos los de la Patagonia estoy hablando, ¿no? Entonces es un desarrollo diferente. Digamos, la injerencia que tienen ellos es más bien desde el gobierno central o desde por ejemplo, latifundistas, propietarios de Buenos Aires que ocupan esos espacios, pero no tienen, digamos, el contacto de una política provincial que intervenga en ellos, o de provincias que estén reclamando, ¿no es cierto?, sus derechos sobre esos espacios, ¿no? El único caso que sí se dio, pero es uno que tuvo muy corta vida, es un territorio que se forma en el noroeste, que es el territorio de los Andes, pero duró muy pocos años porque era un espacio de disputa entre Salta, ¿no?, las provincias del noroeste, y finalmente no tuvo entidad y desapareció. Pero por eso son, digamos, realidades distintas, ¿no? Y en el caso de la Patagonia, es un espacio que va a ser también provincializado, o sea, los distintos territorios, a partir del 55, o sea, poco antes de la caída de Perón, realiza la provincialización de esos espacios, y después hay una revisión, pero bueno, es a partir de ahí que comienzan a tener también, ¿no es cierto?, una vida política provincial. Entonces no pasaron por las situaciones que sí pasaron, ¿no es cierto?, Chaco, bueno, La Pampa es el único del sur, Chaco, La Pampa, e inclusive Misiones, que se provincializó en el 54, ¿no? Pero los del sur tienen un desarrollo también distinto, y eso se ve en la conformação política também que tendrán después, não? Uhum. E a gente já indo para uma reta final, claro que depois ainda o público vai participar, mas nós já estamos há 40 minutos aqui conversando. Como hoje os estudos sobre esse tema no âmbito da Argentina, você falou que tem crescido, quer dizer, como está o atual momento da historiografia sobre o tema? Sí, tiene un desarrollo muy importante. Precisamente hace poco se publicaron 3 tomos de una compilación que se llama La Historia Argentina en Perspectiva Local y Regional, o sea, que muestra la importancia que tienen estas cuestiones. El tercer tomo está dedicado exclusivamente a la historia política de los espacios locales, provinciales, regionales,
allí tenemos un capítulo con una colega justamente en que tratamos de hacer una comparación en el desarrollo del nordeste argentino. Los estudios, como decía, los estudios también sobre los partidos políticos nacionales, cómo se desarrollan en las provincias son muy importantes. Ahora en unos días también una becaria está por defender su tesis sobre la formación del peronismo en el Chaco, ¿no? Porque son, digamos, cuestiones que son muy interesantes y hasta no hace mucho no habían sido suficientemente estudiadas. Ahora sí podemos, yo recuerdo cuando en el 2001 me habían pedido que hiciera un balance sobre los estudios sobre los territorios nacionales. Era muy poco lo que había encontrado, era poco, y lo que había, no había diálogo entre quienes trabajaban, por ejemplo, esas cuestiones en el norte, en el sur. Bueno, eso en estos años que pasaron cambió muchísimo. Entonces la producción es muy grande, uno ve también, por ejemplo, en el caso de la Argentina, indicadores son las publicaciones en las revistas, las obras, ¿no es cierto?, los libros como el que señalaba, los espacios en los congresos, las mesas, es enorme la cantidad de mesas sobre historia política argentina. Y una cuestión interesante también es que se ha avanzado mucho sobre la historia reciente, que también está teniendo un desarrollo muy, muy interesante, muy importante, de historia reciente, también que está entrando en los espacios regionales y provinciales, porque también comenzó siendo una historia sobre todo desde Buenos Aires, y ahora también vemos trabajos muy interesantes sobre distintos espacios provinciales y regionales de historia reciente, ¿no? Uhum. Muito interessante saber disso, é um tema interessantíssimo. Eu vou abrir para as perguntas agora. Bien, bien. Vou pedir aí o que o público tiver para mandar. Eu vi que eu não consegui pegar o primeiro nome, mas não sei se é O ou A, mas Cavalcante nos mandou uma pergunta sobre eu até pediria para a pessoa repetir, não sei se o Cavalcante pode repetir, sobre ele teria feito a pergunta a relação dos peronistas com o Rosas em 1980. Eu não sei se houve algum erro de digitação ou se a pergunta é relativa mesmo aos anos 80. No sé Mas si se refiere eu vou. al uso de la figura de Rosas por el peronismo. No sé Pode si ser. es, si es eso, ¿no es cierto? Si es eso, indudablemente el revisionismo histórico en la Argentina, el que va, el primer revisionismo, el rosista, el que reivindica la figura de Rosas, pero con una finalidad de proyecto político, ¿no es cierto? Es el que también muchos de ellos, con la aparición del peronismo, pasan al peronismo y buscan identificar a Perón con Rosas. La idea, ¿no es cierto?, de que Rosas logró defendió la soberanía, ¿no es cierto?, política, y Perón la económica, ¿no? Como que Perón es una continuidad de Rosas. Perón, mientras estuvo en el gobierno, en sus dos primeros gobiernos, digamos, no aceptó esta identificación. Él prefirió identificarse con San Martín, ¿no? Entonces, esta cuestión de emancipación. La emancipación, ¿no es cierto?, que logra San Martín por un lado, y él que la completa, ¿no? Pero sí, después de caído Perón, él se aproxima a estas interpretaciones porque, digamos, se establece como una similitud con la figura de Rosas, en el sentido de que Rosas cayó y tuvo que emigrar porque justamente quienes lo sacaron del gobierno
fueron aquellos que estaban aliados con el extranjero, los que no defendían lo nacional, ¿no es cierto?, los antipatriotas. Entonces, eso permite identificar, y él acepta esa identificación con la figura de Rosas. Pero esa identificación es posterior a la caída de Perón, ¿no? Él toma esa tradición que crea el revisionismo rosista, ¿no? Uhum. Esa Eu era la vou pregunta. do Marcos Vinícius Ribeiro, que está pedindo, se perguntando se é possível tratar um panorama sucinto a respeito da historiografia antiperonista. Bueno, no sé si podemos decir que hay una historiografía antiperonista, porque tampoco hay una historiografía que podamos llamar peronista, digamos, porque, digamos, el peronismo sí toma, ¿no es cierto?, algunas tradiciones historiográficas, interpretaciones, eh, sí, quizás la izquierda peronista, ¿no es cierto?, en los 60 introduce algunas interpretaciones, pero hablar de una historiografía peronista, y lo mismo por lo mismo no de antiperonista, o sea que no hay una historiografía que surge en oposición a una historiografía peronista, porque como tal no la hay. Sí, hay posiciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, los historiadores de la historia social argentina que surgen, ¿no es cierto?, en ese mismo periodo de fines del gobierno de Perón, en los 50, en realidad sí son de posturas antiperonistas, ¿no? Y aparecen algunas las primeras interpretaciones sobre el peronismo, como por ejemplo la de Gino Germani, que es un sociólogo, pero que influye y trabaja en el campo de la historia, que hace una interpretación del peronismo desde una postura, por supuesto, que no es favorable al peronismo, ¿no?, de cómo surge el peronismo y la idea que tiene de la relación, ¿no es cierto?, del líder con las masas, etcétera, ¿no? Que es la primera interpretación que hay sociológica del peronismo. Pero no podemos hablar por eso de una historiografía antiperonista. Hay posturas de los historiadores, eh, en realidad, sí, los de la historia social, estamos hablando de José Luis Romero, Alperín Dongui, peronistas no son indudablemente y tienen una mirada muy crítica sobre, pero de ahí no podemos hablar de una historiografia antiperonista. Uhum. E quando você falou em revisionismo, atualmente, falando em termos de, vamos lá, 2020, hoje, existe na Argentina alguma tentativa de revisionismo da história, que pelo menos a gente vê alguma coisa tentando ser feita em termos do Brasil? Não sei o que do Brasil tem chegado, né, as notícias do Brasil, o que tem chegado aí na Argentina, mas até mundialmente a gente vê alguns revisionismos aí. Enfim, como está isso atualmente na Argentina, seja até fora do âmbito acadêmico? Talvez fora da universidade, pessoas interpretando a história argentina e, quer dizer, muitas das vezes até, não sei, estou perguntando, né, com pouco embasamento, enfim, como é que está isso? Sí, ha habido, ¿no es cierto?, distintos revisionismos, decíamos lo de los 30, los de los 60 y 70. En los 90 se consideró que el revisionismo ya estaba muerto en la Argentina, por lo menos esas corrientes, porque el contexto, la realidad era otra. Pero a partir, sí, del 2000, aparece un revisionismo, pero sí, más vinculado con la divulgación, con esta idea, ¿no es cierto?, de volver con este tema de contar la historia como no se cuenta, lo que no se dice, la historia secreta, la verdadera historia. Entonces,
es un revisionismo que lo que busca es rescatar personajes, acontecimientos que se considera que han sido ignorados, ocultados por la historia, vuelve esa idea de la historia oficial, ¿no? Que sería en este caso ahora la historia académica, ¿no? Pero es en realidad un revisionismo sí que está por fuera del circuito académico. En su momento estuvo vinculado también con el gobierno, ¿no es cierto?, de los Kirchner, eh, entonces con una interpretación también, toma una determinada interpretación, línea ¿no es cierto?, del pasado. Se llegó a crear un instituto, también el Instituto de Orrego, para para hacer estudios en ese sentido. El instituto en este momento ya no existe porque no, digamos, porque son figuras disímiles también, pero que sí se han publicado obras que han sido bestsellers, que han tenido mucha difusión, ¿no es cierto?, hacia afuera. Eh, Ellos lo llaman, y muchos lo llaman revisionismo, pero no sé hasta qué punto es realmente un revisionismo, porque no es que se ofrezca una interpretación o modelos interpretativos distintos para la historia argentina, sino es, bueno, volver a contar los acontecimientos, un poco de esa manera, un poco me parece más tradicional, tratando de distinguir también en esa historia buenos y malos, los dos bandos, como dos bandos que se prolongan a través del tiempo, desde los comienzos hasta hoy, eh, ese tipo de lecturas, ¿no? Eso es lo que aquí se ve o se llama revisionismo. No hay dentro del ámbito académico, ¿no? Sim, sim. Pegando a pergunta do João, aí também corrigindo, quando eu falei Cavalcante, é Alcilene Cavalcante. Agradeço a Alcilene pelo envio da pergunta. Mas voltando à pergunta do João, ele nos pergunta como essa renovação historiográfica, que parte da perspectiva do interior, analisa as revoltas federalistas, como a de Chaco Peñalosa e a noção de Ariel de la Fuente, se a noção de Ariel de la Fuente ainda é predominante. Sí, ¿no es cierto? El papel de los caudillos del interior, de las revueltas federalistas, primero había sido realizado por historiadores de las respectivas provincias, con una finalidad reivindicativa y ante la visión, digamos, negra de una historia nacional frente a ellos, ¿no? Entonces va a haber un revisionismo que en los 70, como decía, que va a rescatar estas figuras. Y luego, sí, la historiografía académica también, y creo que la obra de Ariel de la Fuente, a la que le hace referencia, ¿no es cierto?, sobre los hijos ¿no es cierto?, los hijos del Chacho, marca una renovación en el tratamiento y en el análisis de esa realidad. En ese camino han seguido otros trabajos para tratar ese fenómeno, ¿no es cierto?, de los caudillismos provinciales, y ver cómo ha habido otras alternativas al proyecto político que finalmente se impuso, cómo hubo estas otras alternativas que se desarrollaron en esos espacios provinciales, ¿no? Uhum. Prezada professora Maria Silvia, eu vou ter que encerrar aqui porque daqui a pouco o próprio Instagram vai cortar a nossa ligação. Nós estamos no limite, mas ainda dá tempo para eu te pedir as suas considerações finais. Bueno, sí. Yo creo que el poder contar con estos espacios es muy importante,
y el diálogo con los historiadores de Brasil para los historiadores argentinos es fundamental. Muchas veces hemos estado mirando, ¿no es cierto?, las historiografías o las producciones para otros lugares y no nos estamos mirando entre nosotros cuando tenemos también, ¿no es cierto?, historias compartidas y muchas cuestiones para dialogar, intercambiar. Yo, por ejemplo, en su momento también estuve viendo con historiadores que trabajan sobre el nordeste brasileño y poder ver también comparativamente cómo se fue construyendo la noción de nordeste, por ejemplo, en el Brasil y en nuestro país. Hay muchísimas cuestiones y hay una producción en Brasil muy rica, muy valiosa, que quizás nosotros no llegamos a conocer del todo. En otras cuestiones que es en las que yo también trabajo, que tiene que ver con la historia de la historiografía, hay una producción tan importante en Brasil que merece que tengamos mayores diálogos, porque ha habido unos desarrollos realmente muy significativos. Entonces, bueno, me parece que el poder dialogar creando todos los espacios posibles para el intercambio es fundamental para todos nosotros, ¿no? Sim, Así que tem, te agradezco, Fabi. sim, não, e até fruto, né, desses congressos que nós tivemos, desse intercâmbio, que nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. Quer dizer, é muito importante isso. Tem previsão de vir aqui ao Brasil? Bueno, yo en este momento he presentado, se ha aprobado una mesa para el ICA, que se va a hacer en Foz de Iguazú el año que viene, así que ahí estaremos y esperamos tener mucha participación de historiadores brasileños, una mesa de historia de la historiografía latinoamericana, así que espero contar con ellos el año que viene. Bueno, este año estamos muy complicados, o sea, teníamos muchas cosas pendientes que van a pasar al año que viene porque es imposible ya hacer nada. Pero bueno, por lo pronto tenemos esa reunión en el ICA que realmente está muy bueno que se haga en Brasil. Es un congreso muy importante de americanistas. El año pasado el año antepasado, perdón, se hizo en España y bueno, y Brasil presentó la propuesta en Foz de Iguazú, así que bueno, ahí estaremos el año que viene, si todo anda bien, ahí estaremos presentes. Então, Maria Silvia, ano que vem você está aqui no Brasil para esse evento acadêmico. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela conversa. Agradeço não só a você, mas agradeço ao público que participou, que mandou suas perguntas, interagiu. Enfim, fica meu muito obrigado a todos, um grande abraço, tchau, tchau. Agradecemos a todos por terem acompanhado o nosso podcast. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificação para você ser informado sobre os nossos novos podcasts e vídeos. Por fim, acesse o nosso site e confira entrevistas, artigos acadêmicos e muito mais. revistatemalivre.com, desde 2002 fazendo história.